Hola a todos y todas, bienvenidos a la tercera clase online de innovación y emprendimiento que tiene relación con la unidad 3, que son las herramientas de evaluación de la situación de una empresa u organización. ¿Ya? Así que vamos a comenzar de inmediato para que podamos ver los contenidos que vamos a tocar en esta clase que están dentro de la unidad. Vamos a ver en particular dos lecciones. La primera es la diferencia entre lo que es una idea y una oportunidad. Y luego, como segunda lección, vamos a ver lo que es la generación y evaluación de oportunidades de negocio. Vamos a ver algunas herramientas específicas bien famosas que nos permiten precisamente poder evaluar las oportunidades que tenemos para una idea de negocio que nosotros podamos tener. Entonces, comencemos con la lección uno. Lo primero, y que está de manera bastante sencilla explicada dentro de los contenidos, es la diferencia entre idea y oportunidad, que incluso fijándome en el tema de dentro de los contenidos, en los foros, muchos contestaron y contestaron de muy buena manera lo que era la diferencia entre una idea de negocio y una oportunidad de negocio. Así que felicitaciones a los que contestaron de buena manera, muy buenas respuestas. Entonces veamos. Primero veamos el tema de las ideas. Cuando nosotros tenemos una idea, esta puede nacer de diferentes fuentes. Y principalmente o en general, las principales fuentes de idea de negocio son tres, que son las que ustedes pueden ver ahora en la pantalla, que es generar una idea a través de un problema, de una necesidad o de un deseo. ¿Sí? Entonces, analicemos cada una de ellas. Cuando nosotros tenemos un problema, por ejemplo, un problema cualquiera que podemos tener, típico en Santiago el tema de las micros. Por ejemplo, todavía está la problemática que las micros no pasan cada cierto horario definido. Por ejemplo, yo sé que la micro que yo tomo en mi casa no pasa cada 10 minutos exactos. A veces pasa cada 10 minutos, a veces se demora 20 minutos, a veces pasan dos micros o tres micros juntas. Entonces, ese es un problema. Entonces, a raíz de ese problema, pueden hacer una idea de cómo poder solucionarlo. ¿Ya? Entonces, esa es una fuente, encontrar que haya un problema en la sociedad, en cualquier ámbito, que nosotros podamos resolver. De ahí nacen, es una fuente de ideas. Lo otro es la necesidad. La necesidad es parecido al problema, pero tiene una gran diferencia. La necesidad se puede crear. Por ejemplo, nosotros ahora sabemos que el teléfono, por ejemplo, es una necesidad. El internet, tener en la casa es una necesidad. Pero antiguamente no existían ni los teléfonos inteligentes ni el internet. Entonces ahí no habían problemas, ni tampoco existía la necesidad. Entonces la necesidad se puede crear con el nacimiento del Wi-Fi, con el nacimiento de los teléfonos inteligentes y de esta web 2.0, ya 3.0, 4.0 incluso, eh, se generan necesidades. ¿Ya? Entonces uno puede generar unas necesidades en las personas. Por ejemplo, el tema de la necesidad de tener un teléfono inteligente ahora. ¿Ya? Que no es un problema, sino que es una necesidad. Si no lo tengo, me siento desconectado. No me pasa nada, pero es una necesidad. ¿Ya? Entonces, una necesidad también es una fuente de ideas. Entonces, si las personas ya vemos que tienen la necesidad de tener teléfonos celulares, yo a lo mejor se me ocurre una idea para poder crear teléfonos más baratos, que tengan mejores características o qué sé yo. De ahí vemos la evolución que han tenido el tema de los teléfonos. ¿Ya? Entonces, esa es otra fuente. Y nosotros, de hecho, podríamos crear una necesidad en las personas y tener una idea de negocio para esa necesidad que nosotros mismos creamos. ¿Ya? Y la tercera fuente es el deseo, que el deseo tiene que ver con la solución de los problemas y las necesidades. Entonces, cuando yo deseo precisamente solucionar un problema o satisfacer una necesidad, surge el tema del deseo. Y con el tema del deseo de cómo puedo resolver esto, ¡pum!, nacen ideas de negocio. ¿Ya? Entonces, son las tres fuentes de ideas que nosotros podemos tener para una idea de negocio. Y lo otro son las oportunidades. Veamos primero las características de uno, ya vimos las características y de dónde sacamos las ideas. Veamos ahora el tema de las oportunidades de negocio para que finalmente encontremos la diferencia que existe entre una y otra. Las oportunidades de negocio tienen tres características principales. Podemos encontrar más, sí, pero las principales son las que ustedes ven en la pantalla. Una oportunidad de negocio primero satisface en un mercado, ¿sí? Satisface en un mercado, entonces vamos haciendo el tiro la diferencia con la idea. Yo puedo tener una idea de negocio, pero si esta idea
para solucionar un problema, satisfacer un deseo, satisfacer una necesidad, no satisface un mercado, yo no puedo tener una oportunidad de negocio. En cambio, si veo que esa idea satisface un mercado, yo podría tener una oportunidad. La puedo ver como una oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? La oportunidad es ver o tener, en este caso, un mercado en el cual si yo creo la solución, voy a poder generar un negocio. Entonces, esa es la oportunidad. Y no necesariamente todas las ideas van a tener un mercado. A lo mejor puedo tener una muy buena idea, pero a la gente no le interesa comprar la solución que yo estoy planteando para un negocio o con la idea que se me ocurrió para satisfacer una necesidad o solucionar el problema. ¿Sí? Entonces, no necesariamente una idea va a satisfacer un mercado, se puede convertir en una oportunidad de negocio. Además, tienen clientes potenciales, que está súper relacionado con lo anterior. ¿Sí? Si yo veo que no voy a tener clientes, no voy a tener una oportunidad de negocio, no puedo generar un negocio. ¿Ya? Y además, como dice ahí, son el resultado de una evaluación previa. Por lo tanto, si yo tengo una idea, la idea por sí sola no me sirve, porque insisto, la idea a lo mejor no satisface un mercado, a lo mejor no tiene clientes potenciales, y a lo mejor yo ni siquiera he hecho una evaluación previa para saber si yo desarrollo esa idea, voy a poder ganar dinero con ella, o la gente se va a interesar en ella, porque no necesariamente todas las ideas de negocio son para generar lucro, pero a lo mejor las personas no se van a interesar en ella, a pesar de que no genere lucro. ¿Ya? Entonces, esa es la principal diferencia entre idea y oportunidad. La idea es eso, una idea que yo tengo. En cambio, la oportunidad es transformar esa idea a través de una evaluación en una idea de negocio, sabiendo que voy a satisfacer un mercado y que tengo potenciales clientes que puedan consumir el resultado de mi idea. ¿Sí? Así que ahí están las diferencias. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente cuando nosotros queremos generar un negocio. Si usted quiere generar un negocio, claro, la idea puede ser muy buena, pero tiene que evaluarla para ver si tiene con esa idea una oportunidad de negocio. ¿Ya? Así que eso hay que tenerlo súper claro, jóvenes, ¿ya? Así que ojo con eso. Veamos entonces con esto la lección número 2, que tiene que ver, como dice ahí, con la generación y evaluación de oportunidades de negocio. Para esto principalmente vamos a ocupar tres herramientas. La primera va a ser el análisis PESTEL. Existen herramientas que nosotros nos van a permitir que una vez que tenemos una oportunidad de negocio, poder analizarlo desde distintos aspectos, tanto a nivel macro, en el sector que yo me voy a ubicar, como también a nivel interno, a saber si estoy haciendo las cosas bien para que esa oportunidad de negocio prospere. ¿Ya? Y como les digo, vamos a ver tres herramientas que se utilizan para poder precisamente hacer estos análisis. El primero es, como dice ahí, es el análisis PESTEL, que dice que se utiliza para identificar las fuerzas externas a nivel macro, eso es importante, que influyen sobre un negocio y pueden determinar su evolución, tanto en términos económicos como de reputación. Entonces acá no me fijo en mi idea, sino que me fijo en el entorno en donde se va a ubicar mi idea a niveles macro, por ejemplo, a nivel país. Si yo quiero poner, por ejemplo, una tienda de tecnología, yo tengo que ver, o una tienda más básico, por ejemplo, alguna tienda de alimentos y artículos para mascotas, yo tengo que ver, no solamente analizar en el barrio donde yo me voy a ubicar si el negocio es bueno o si va a llegar gente, sino que me tengo que fijar en cosas a nivel macro, a nivel país, que me van a permitir o saber si el negocio puede evolucionar tanto en términos económicos como de reputación, como dice ahí la definición. ¿Ya? Entonces, el análisis PETEL hace un análisis de fuerzas externas a mi idea de negocio, a mi oportunidad de negocio a nivel macro, ¿ya? Que puede ser nacional o mundial incluso, que a veces también influye mucho. Ahora, ¿por qué se llama análisis PESTEL? Porque es un acrónimo de los elementos que tenemos acá, que es precisamente lo que se analiza en esta herramienta. Entonces, la P corresponde, de Bestel, corresponde al análisis político. Tenemos que ver el entorno político del país para saber si mi negocio va a rendir económicamente o no. Por ejemplo, no es lo mismo estar en un país como Chile democrático que a lo mejor estar en un país que está en dictadura. Entonces ahí la cosa política es importante porque a lo mejor no es lo mismo tener una oportunidad de negocio en un país democrático, ¿cierto? Estable a nivel político, que en un país que tiene una política revuelta o que es una dictadura. No es lo mismo.
Entonces, tenemos que hacer ese análisis, ¿ya? Para saber dónde se va a ubicar mi negocio. Lo segundo es lo económico. Lo económico también es igual de importante. ¿Por qué? Porque si la economía en el país a nivel macro, los números me muestran que el PIB es negativo, que el PIB es cercano a cero, que el PIB es grande, va a determinar si es que yo, ¿sabéis qué? Quiero emprender en este negocio, porque las cosas a nivel país están buenas. Sobre todo, por ejemplo, en una tienda, a lo mejor, como les decía, de artículos de mascotas, que no son artículos esenciales. Entonces, si la economía está mal en el país, a lo mejor las personas no van a gastar en esas cosas porque van a empezar a gastar en lo esencial. En cambio, si la economía está buena y las personas tienen dinero, el PIB es grande, hay índice económico, el IMASEC crece, qué sé yo, las personas significa que van a estar gastando ya no solamente en lo básico, sino que en otro tipo de cosas. Entonces, a lo mejor para esa tienda de mascotas, en lo económico sí es fructífero. Entonces, hay que analizar el entorno económico del país en este caso. Lo sociocultural también es súper importante evaluarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo tengo esta tienda o tengo esta oportunidad de negocios que se me ocurrió de una tienda de mascotas, lo sociocultural es importante porque si no hay una cultura, si yo analizo la cultura del país o del sector o de la región o a nivel macro, si no hay una cultura pro mascota, eh, no tiene sentido que yo tenga una tienda de mascotas. Antiguamente, eh, el tema sociocultural de las mascotas era bien infravalorado, no existían tiendas de mascotas. Porque las personas, ¿qué le daban, por ejemplo, de comer a sus mascotas? Lo que sobraba de la comida de las personas. Eso les daban de comer. Entonces, en ese tiempo, tener una idea de una tienda de mascotas no iba a generar nada. No habían, los animales se divertían con lo que entre ellos, no habían estos juguetes para mascotas, no había nada. Entonces, en cambio ahora sí hay una cultura de cuidar, ¿cierto? Y de comprar chiche a los mascotas. Entonces ahí lo sociocultural también es importante. Lo tecnológico también es importante. ¿Por qué? Porque la tecnología me va a marcar también si mi negocio puede, qué tanto puede crecer o no. Por ejemplo, el tema de el Internet, que el Internet sea estable. Chile, por ejemplo, es uno de los países con mejor Internet del mundo. Entonces, lo tecnológico es un punto a favor si uno quiere poner un negocio, porque puede mandar el tema de las transferencias, por ejemplo, las transferencias, si me quieren pagar, son instantáneas. Por ejemplo, en Europa, en muchos países de Europa, las transferencias, que para nosotros es súper común que las transferencias sean casi instantáneas, en Europa se demoran días en hacer una transferencia electrónica y que a la otra persona le aparezca en su cuenta. Entonces, ahí tenemos un tema tecnológico importante. El tema del Internet, por ejemplo, para hacer promoción, para hacer ventas por Internet, para hacer promoción a través de redes sociales, si el Internet es estable, más personas van a estar, ¿cierto?, en las redes sociales donde yo puedo hacer promoción. Entonces, todas esas cosas son importantes. Lo ecológico, que también está importante. Tengo que ver qué tan preocupada la sociedad o el país o el entorno a nivel macro está preocupado de lo ecológico para yo poder adaptarme a eso o saber si tengo la capacidad de adaptación a esas políticas o a esa cultura también ecológica que pueda tener a nivel macro donde yo quiero colocar mi negocio. Y finalmente lo legal, que es igual de importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que ver qué leyes marcan el país, qué tan estrictas son las leyes con respecto a abrir un negocio, qué tan difícil es mantenerlo, qué fácil es, si es fácil es sacar un giro, qué fácil es el tema legal, qué restricciones legales hay, por ejemplo, para mi tienda de mascotas. Entonces, lo legal también es importante. Entonces, para el análisis PESTEL hace un análisis de estos temas político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal a nivel macro para saber el entorno donde se va a ubicar mi negocio. De esa manera, teniendo esa visión, yo puedo después tomar decisiones en cuanto a si quiero o no quiero hacer el negocio o qué consideraciones tengo que tener al momento de decidir ponerlo, ¿ya? Ese es el análisis PESTEL entonces. Y aquí tenemos un ejemplo súper sencillo que habla del sector del vino en Europa, que está dentro de los apuntes que ustedes tienen. Por ejemplo, la B, que era lo político, no es tratado de libre comercio. Ya aquí en Chile también es súper importante el tema de los tratados de libre comercio que permiten, por ejemplo, exportar cosas de manera simple o importar cosas también de manera simple y sin mayores costos, sin mayores impuestos, sin mayores aranceles. Pero esto es para Europa. Que es lo económico, la devaluación de la moneda en mercados, clave, tipo de intereses bajos. Se dan cuenta que habla de cosas generales, no habla nada en particular del sector del vino, propiamente tal del vino, sino que habla del entorno en donde se va a ubicar esto.
Después lo social, larga tradición en consumo de vino. Si yo sé que es una sociedad que le gusta el vino, es una oportunidad de negocio y es relevante para saber las decisiones que voy a tomar al respecto. La tecnología, los avances tecnológicos en el sector, ¿cierto? Para poder embotellar, para reducir costos, para automatizar procesos, ¿cierto? Y la selección de uva a mano versus el uso de maquinaria, lo que les decía. Perdón, ahí se devolvió. Lo ecológico, la creciente apreciación del vino ecológico. Por ejemplo, lo que pasa también eh, con el tema de las cosas, los productos que no tienen tratamientos químicos, que son orgánicos. Y por ejemplo, hay vinos orgánicos que también se están volviendo. Entonces, quizás ahí aprovecho ese ambiente o ese aspecto ecológico, ¿ya? Y las regulaciones del vino según la OMS, la Organización Mundial del Comercio. Entonces, las regulaciones son importantes para saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer dentro del país o en los países que, o en el entorno donde yo me estoy ubicando, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un análisis sencillo. Acá hay que ser bien concretos con los elementos que uno pone en cada uno de los análisis, tanto político, económico, social, etcétera. Hay que, si se fija que es súper concreto. ¿Por qué? Porque si me da mucha explicación pierdo el foco, entonces tengo que ser súper concreto. Idealmente, ojalá tenerlo en un mural, de manera de tenerlo a la vista y en base a eso poder tomar decisiones. Mientras más sencillo y más concreto sea, tengo la información más cercana y más a la vista. Así que, ojo con eso. Entonces ahí tenemos el análisis PET. Una segunda herramienta son las cinco fuerzas de Porter, también súper conocidas, que es un segundo análisis o herramienta que podemos utilizar para hacer estos análisis, valga la redundancia. Entonces dice que nos permite analizar el nivel de competencia de nuestra organización dentro del sector al que pertenecemos. Aquí ya no estamos hablando de lo macro, ¿cierto? Como el análisis Pestel, sino que ahora también estamos hablando de lo macro, pero un poco más acotado, sino que solamente al sector. El análisis Pestel hablaba en general de todo, ¿cierto? En cambio, las cinco fuerzas de Porter se concentran solamente en el sector al que pertenecemos, ¿ya? Esa es la diferencia de estas dos herramientas o del uso de estas dos herramientas. Y veamos de qué se trata. Aquí está súper bien resumido y este cuadrito también está en los apuntes que ustedes tienen. Entonces, lo primero, la primera fuerza de Porter son los nuevos entrantes, que tiene que ver con las amenazas de nuevos entrantes. Toda industria atractiva que tiene buenos rendimientos atraerá nuevas empresas. Entonces, acá tengo que analizar qué tan probable es que entren nuevos actores al sector donde yo voy a ingresar. Por ejemplo, había una explosión precisamente de las tiendas o los pet shop, de las tiendas de mascotas. Entonces yo tengo que hacer ese análisis, qué tan probable es la amenaza de nuevos entrantes, de nuevos negocios entrantes o grandes cadenas, por ejemplo, quizás de tiendas de mascotas. Entonces hay que hacer ese análisis. Y ahí en particular, sobre mi sector. Lo segundo tiene que ver con los proveedores. Como dice ahí, el poder de negociación de los proveedores, la capacidad de los proveedores para poner a la empresa bajo presión, dependencia de pocos proveedores, accesibilidad a las materias primas. Entonces, cuando habla de los proveedores, yo tengo que analizar dentro de mi sector qué tantos proveedores hay de lo que yo necesito vender o de lo que necesito para generar mi producto. ¿Por qué? Porque si hay pocos proveedores, yo dependo de ellos, por ejemplo, para el precio. Si el proveedor me falla, yo voy a fallar con mis productos. Si no me llega, por ejemplo, un cargamento de algo. O si el proveedor quiere subir los precios. Si hay poca competencia en los proveedores, dependo mucho del proveedor. Me hago dependiente del proveedor. En cambio, si hay muchos proveedores, si uno no me responde, no importa, me paso al otro y puedo subsanar. Entonces hay que hacer ese análisis, ¿ya? Y a la accesibilidad de materias primas en caso de yo estar fabricando un producto, ¿ya? Entonces, eso es la segunda fuerza de Porter que hay que analizar. Lo tercero son los clientes, el poder de negociación de los clientes, la capacidad de los clientes para poner a la empresa bajo presión y la dependencia de unos pocos clientes, ¿cierto? Y el grado de dependencia que tenemos de ellos. Por ejemplo, si yo soy una empresa que vende a otras empresas, donde mi entrada, por ejemplo, o el éxito de mi negocio depende solamente de tener tres clientes, ese cliente va a tener mucho poder de negociación conmigo. Porque si yo dependo mucho de esos tres clientes, si el cliente me pone bajo presión y me amenaza con que se va a ir con otro actor, yo tengo que ceder. Entonces bajar precio y eso puede hacer que mi negocio no prospere. En cambio, si es un negocio masivo, por ejemplo, como supermercados, como ese tipo de negocio de retail, qué sé yo,
que se me vaya un cliente quizás no es tan grave, puedo recuperar con otros. Y el cliente en ese aspecto tiene menos posibilidades de negociación, ¿sí? No, a un retail uno no va a Falabella y negocia el precio. Si le gusta bien y si no se va a otro lado. Entonces ahí el cliente no tiene poder de negociación. En cambio, mucho pasa, como les decía, con empresas que le venden a empresas más grandes, donde su entrada depende de pocos clientes, ahí el cliente sí depende, sí dependemos del cliente, porque el cliente tiene poder de negociación. Y si el cliente lo sabe, peor es porque más se va a aprovechar de eso, para bajar precios, para pedir mejoras, sin subir precios, etcétera, ¿ya? Lo cuarto, la cuarta fuerza de Porter son los productos sustitutos, que es la amenaza de productos sustitutos, ¿cierto? Donde los productos están siempre presentes y listos para reemplazar a los productos de mi empresa. Precios bajos de los sustitutos, números de sustitutos en el mercado. Entonces, por ejemplo, si vamos al mercado, por ejemplo, ¿qué puede ser? De las leches, por ejemplo. Si voy al supermercado y veo el tema de las leches, tengo que ver ya, primero cuántos competidores tengo, ¿cierto? Y luego los productos sustitutos. Por ejemplo, antes existía la leche y listo. Pero ahora hay muchas alternativas a la leche. La leche de soya, de almendra, de arroz, de avena, etcétera. Entonces yo tengo que estar atento a esos productos sustitutos, que si la persona no tiene mi producto, lo puede reemplazar. Tengo que ver la disponibilidad que existe de esos productos, porque pueden generar un daño a mi negocio. ¿Ya? Entonces tengo que ver el tema de los precios de esos productos, qué tan disponibles están, cómo son las preferencias de esas personas, de cambiarse, si es que, por ejemplo, no encuentran mi leche en las góndolas del supermercado. Entonces tengo que estar atento a eso. Esa es la cuarta fuerza. Y la quinta es la rivalidad de la industria, que está en el centro de todo, como dice, como lo pueden ver ahí, donde dice que la rivalidad entre los competidores existentes, tenemos que tener en cuenta eso, la interacción entre los competidores de la industria, debido a múltiples factores como concentración de empresas por un mismo mercado y existencia de grupos empresariales. Entonces, eso también tengo que analizar yo. Tengo que analizar si al negocio que me voy a meter hay muchos actores o pocos actores. Y si esos actores que hay pertenecen a una misma empresa o no. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener cuidado con eso. Por ejemplo, en el mismo ámbito de las leches son poquitas empresas, son como cuatro o cinco empresas, Surlal, Oncoleche, Column, Soprole. Esas son como las que concentran todo. Entonces, si yo me voy a meter a esa empresa, tengo que hacer ese análisis, ver los competidores que tengo, ver la concentración de empresas o qué empresas concentran la mayor venta del producto que yo quiero vender o el servicio que quiero brindar. ¿Ya? Entonces, y tengo que ver los grupos empresariales que están detrás. Muchas veces pasa que más de una marca que concentra el mercado pertenecen al mismo conglomerado. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso también, ¿ya? O analizar eso, ¿ya? Y qué tanta rivalidad hay, porque a veces no hay mucha rivalidad. Por ejemplo, el caso de los pollos, ¿cierto? Como son pocos actores, está concentrado todo el mercado en pocos actores que ofrecen el producto, puede pasar que, como sucedió, se coludan, suban precios, entonces yo tengo que estar atento a eso si es que, por ejemplo, me quiero meter al negocio de los pollos. ¿Ya? Entonces, esas son las cinco fuerzas de Porter que nos proponen los ámbitos que debemos analizar para saber si el negocio es próspero o poder tomar decisiones. Y estas herramientas, ¿para qué uno las utiliza? Para poder tener toda la información, ¿cierto? Tanto con las de Pestel, estar a nivel macro, como las de Porter a nivel de mi rubro al que yo voy a entrar para poder tomar decisiones, ¿ya? Ese es el objetivo de estas herramientas, poder tomar decisiones al respecto, ¿sí? Si entro o no entro, con qué características, con qué tengo que tener cuidado, a qué tengo que poner énfasis o a qué no. Esa es la idea de esta herramienta, ¿ya? Y la última, que es más interna, que tiene que ver con lo interno del negocio, de la oportunidad de negocio que estoy analizando, es el famoso análisis FUDA, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ya? Esto es para poder ver un análisis más interno ya, no externo como las otras dos herramientas, sino que más interno, como les decía, de mi oportunidad de negocio.
en donde vamos a tener que las fortalezas y las debilidades son completamente internas, son propias de mi negocio. Y las oportunidades y amenazas son cosas externas que pueden favorecer o desfavorecer a mi oportunidad de negocio, al negocio que ya, por ejemplo, tengo entrando. Donde las fortalezas y oportunidades son cosas positivas y las debilidades y amenazas son cosas negativas. ¿Ya? Entonces tengo que hacer un análisis de esto. Vamos una por una. Para las fortalezas, como les dije, son cosas internas, propias de mi oportunidad de negocio. Entonces, ¿qué preguntas tipo a lo mejor puedo hacer para hacer este análisis? ¿Qué es lo que hacemos bien? ¿Qué hace que nuestra empresa sea especial? ¿Qué es lo que le gusta de nuestra organización a la audiencia o a los clientes o a las personas que nosotros brindamos nuestro servicio o producto? ¿Ya? Esas son algunas preguntas que nosotros al responderlas vamos a estar haciendo un análisis de las fortalezas. Entonces, acuérdense, las fortalezas siempre tienen que ver con lo interno, con lo propio del negocio, ¿ya? Nada externo, con lo propio del negocio. Por eso esas preguntas están orientadas a eso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos bien? ¿Qué es lo que nuestra empresa nos hace especial? ¿Qué le gusta de nuestra organización a la audiencia? ¿Ya? Luego están las debilidades que también tienen que ver con lo interno. ¿Cuáles son nuestras debilidades propias? Entonces, ¿qué preguntas se pueden hacer acá? Estas, insisto, tanto las anteriores como estas son preguntas tipo, pueden agregar muchas más, obvio, son solamente preguntas que se proponen, pero no son reglas, ¿ya? No están escritas en piedra, son solamente propuestas. Por ejemplo, ¿qué clase de preguntas podríamos hacer para las debilidades? ¿Qué iniciativas no funcionan bien y por qué? Eso es propio, ¿se dan cuenta? ¿Qué se podría mejorar? ¿Qué nosotros podemos mejorar? ¿O qué recursos podrían favorecer el rendimiento? ¿Se dan cuenta? Son preguntas que tienen que ver con lo interno, lo propio del negocio, de la oportunidad de negocio que yo tengo o quiero tener. ¿Ya? Entonces eso es lo interno, las fortalezas y las debilidades. Y luego vienen las oportunidades y las amenazas, que es lo externo al negocio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para las oportunidades, ¿qué tipo de preguntas podríamos tener? ¿Qué recursos podemos utilizar externos, ¿cierto?, para la mejora en las áreas que tenemos debilidades? Otra pregunta, ¿hay brechas de mercado de nuestros servicios? U otra pregunta, ¿cuáles son nuestras metas para este año? ¿Se dan cuenta? Son cosas externas. Entonces tenemos que buscar las oportunidades que hay fuera de que no dependen de nosotros. ¿Ya? Así es como podemos verlo. Las cosas internas, que son las fortalezas y las debilidades, dependen exclusivamente de nosotros. En cambio, las oportunidades y las amenazas no dependen de nosotros. Dependen dependen de las externalidades. Entonces hay que tener ojo con eso, ahí tienen que tener ese tema. Por ejemplo, una oportunidad es que, por ejemplo, hayan proyectos, ¿cierto? O financiamientos de grupos empresariales o del Estado que nosotros podemos tomar. Eso es una oportunidad. Está ahí, podemos tomarla o no. Y no depende de nosotros ese recurso, sino que depende de otra persona. Nosotros podemos postular, pero depende de otros, ¿ya? Y las amenazas tienen que ver con qué cambios en el sector son preocupantes, ¿cierto? ¿Qué nuevas tendencias en el mercado se vislumbran y en qué áreas nos supera la competencia? ¿Ya? Ahí tenemos que estar atentos. Entonces, es lo mismo que las fortalezas, es buscar lo externo, pero cosas que nos pueden perjudicar. Por ejemplo, cambio en el sector, a lo mejor cambio de regulaciones, a lo mejor regulaciones más estrictas con respecto a lo ecológico, ¿ya? Que nos pueden amenazar. ¿Qué tendencias de mercado? A lo mejor las tendencias del mercado están cambiando con respecto a mi negocio, entonces no puedo, no puedo, no tengo que saber adaptarme. ¿En qué área nos supera la competencia? ¿Se dan cuenta? Son cosas externas, no son cosas propias. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder hacer un buen análisis FODA. Entonces, fortalezas y debilidades, cosas internas. Las fortalezas son cosas internas positivas y las debilidades son cosas internas negativas, ¿ya? Que nos pueden afectar. Y las oportunidades y las amenazas son cosas externas, ¿cierto? Que nos pueden afectar, pero que no dependen de nosotros, son externas. Las oportunidades son cosas positivas y las amenazas cosas negativas que podemos hacer, ¿ya? Así que esa es la tercera herramienta que tenía para mostrarle que aparece en el contenido. Y con eso terminamos esta tercera unidad, ¿ya? Así que quedo atento, como siempre, a cualquier duda que puedan tener. Ahí me pueden escribir a través de todos los contactos que aparecen en la plataforma y quedo atento, e insisto, a cualquier duda que yo les pueda solucionar y nos vemos en la próxima clase. Así que eso, que estén muy bien, nos vemos, saludos.